Obtener ayuda o tratamiento de un psicólogo sin necesidad de desplazarse, hacerlo a distancia desde tu propia casa, es sin duda una de las grandes ventajas de la terapia online, un servicio que surge a demanda de los propios pacientes y que ya ofrece, según los últimos datos disponibles, el 27% de los psicólogos en España, pero muchos más, hasta el 60%, se muestra partidario de esta modalidad de terapia. En Sin Instancias hablamos hoy de terapia psicológica online como una nueva alternativa de tratamiento psicológico con 3 doctoras psicoterapeutas y profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED. Ellas son miembros fundadores de la Asociación de Psicología a Distancia y del Grupo de Práctica Psicológica Online del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Y grandes expertas, por supuesto, en este tema. Margarita Olmedo es especialista en psicopatología y salud. Buenos días, Margarita. Buenos días. María Victoria del Barrio es especialista en evaluación y tratamientos psicológicos. Victoria, bienvenida. Hola, Maite. Y Paloma González Peña, terapeuta sanitaria, cofundadora del Grupo de Práctica Psicológica Online del Colegio de Psicólogos de Madrid y directora de INSICE, plataforma de terapia psicológica online. Gracias, Paloma. Hola, y bienvenida. Bueno, como en tantos otros ámbitos, la tecnología, Internet y todo tipo de herramientas móviles ha venido a revolucionar la forma de hacer psicología en muchos aspectos y la terapia online es un buen ejemplo de todo ello. Margarita Olmedo, ¿cómo surge este tipo de terapia? Bueno, la verdad es que hemos heredado esta estrategia de la medicina. Los pioneros en llevarla al terreno psicológico fueron, como no, los estadounidenses. Y rápidamente se apuntaron a ella países como Canadá y Australia, donde las distancias pues eran un obstáculo para acudir de forma sistemática a la terapia presencial. En España, esta forma de trabajo tiene una historia más corta. En el año 2000, apenas un 1% de los terapeutas se apuntaron a esta manera de trabajar. En el año 2010 subió hasta un 12% y los últimos datos que proceden del 2015 alcanzan ya un 27%. Como vemos, se puede apreciar un incremento de este tipo de recursos a la hora de realizar la terapia psicológica. Esto ha sido posible por 2 coyunturas. La primera, el abaratamiento de Internet, de las nuevas tecnologías que antes no eran tan frecuentes. Ahora mismo podemos decir que 36 millones de españoles disponen de Internet en sus hogares. Y a pesar de que esto ha dejado de convertirse en un obstáculo, ¿no?, el acceso a las nuevas tecnologías, nos encontramos con que la búsqueda de información por parte de los psicólogos de cómo se puede llevar a cabo esto ha tenido algunas dificultades. ¿Por qué? Pues porque la ciencia, las investigaciones en este sentido han ido más despacio de los requerimientos sociales. La verdad es que la terapia online surge a demanda de muchos pacientes, como veremos después, que se encuentran con dificultades a la hora de acudir a este tipo. Hace ya tiempo que las nuevas tecnologías resultaron de gran ayuda en la labor terapéutica, utilizándose como herramientas de evaluación, por ejemplo, facilitando los autorregistros, con la app de los teléfonos, pero lo cierto es que la gran novedad es la terapia online, que tiene sus limitaciones y sus ventajas. Y de todo ello vamos a hablar, pero antes déjame que le pregunte a Victoria del Barrio en qué consiste exactamente la terapia online. ¿Es una nueva forma de relacionarse con el paciente o incide realmente en los resultados de la actuación o de la intervención? Y bueno, pues si sustituye de alguna forma, ¿es posible que sustituya a la terapia tradicional? No la va a sustituir. Igual que ha pasado con el cine y el teatro, lo que sí puede producirse es un equilibramiento en el uso de las dos metodologías para hacer terapia, porque la presencial es la normal, la habitual, la que, nació en primer lugar porque es lo más lógico. Pero, sin embargo, como ha dicho muy bien Margarita, hay
unos elementos que es la distancia fundamentalmente la que ha generado la necesidad de esta terapia alternativa que, digamos, salta el muro de la distancia y logra precisamente una comunicación fácil, segura y en estos momentos, como también se ha dicho ya, creciendo. Y este crecimiento, pues yo creo que será cada vez mayor, ¿no? Pero no va a haber una sustitución. Esa es mi opinión. No se puede hacer previsión de futuro con una cierta seguridad. Facilita, ¿no? Sí, Facilita sí. la comunicación y el acceso del paciente al psicólogo. Exactamente. Y además, efectivamente, pues la investigación ha demostrado que tanto a efectos de evaluación como a efectos de terapia, la eficacia es muy parecida y la fiabilidad es muy parecida. Y por lo tanto, pues estamos en una situación que podemos augurarle buena salud. Paloma González Peña, ¿querías añadir algo? No, solamente comentar que efectivamente, como dice María Victoria, las investigaciones están reconociendo que es una buena herramienta de trabajo siempre y cuando sean casos que no sean graves y no atiendan a patologías donde el sujeto no vive la realidad de forma objetivable. O sea que luego ya también veremos cómo hay casos en los que no es recomendable. Eso entra dentro de lo que podríamos llamar limitaciones, que aún no me había dado tiempo de llegar, y que realmente se puede decir que cualquier alteración crónica o de tipo de inestabilidad emocional puede ser tratada desde un punto de vista, digamos, telemático. Pero las perturbaciones que tienen una intensidad y una gravedad importante y es un momento álgido de esa perturbación, no se aconsejan. Por ejemplo, los casos de suicidio, pues no deberían ser tratados online. Y también, por ejemplo, los casos de psicosis en los momentos álgidos se puede sí hacer un seguimiento, se pueden hacer otras muchas cosas, pero no los brotes, diríamos, ¿no? Sí, bueno, te adelanto un poco la pregunta porque la próxima era esa, un poco que nos comentaras, porque de cara al paciente, de cara al que se acerca a este tipo de terapias, que puede encontrar muchísimas ofertas y muchísimas opciones en Internet, pues saber exactamente si realmente se adecua para todos los trastornos o realmente, como dice un poco Paloma, son los menos graves los que podrían ser esta terapia más útil, ¿no? Yo no diría los menos graves, sino los cronificados, los que no tienen una gravedad intensa en el momento en que se producen. Además, el terapeuta que sea demandado para ejercer esa terapia, pues sabe perfectamente, nada más empezar la relación con el paciente, si tiene que derivarlo o no. Y efectivamente la derivación es en casos agudos. Sí, Maite, me gustaría comentar, porque has hecho referencia a la oferta tan grande que tiene el usuario cuando se mete en Internet, y yo creo que tenemos que hacer una especificación de que el cliente debe tener la seguridad de que el psicólogo con el que está trabajando realmente tiene la cualificación, es un psicólogo acreditado sanitario o psicólogo clínico. Esto es muy importante. Y luego también confirmar qué años de experiencia tiene. Solamente este pequeño inciso. Sí, bueno, por recoger un poco lo que estáis diciendo hasta ahora sobre las características de la terapia online, me gustaría que nos centráramos ahora en concreto sobre ventajas e inconvenientes. ¿Qué ventajas diríais de forma escueta y qué inconvenientes, qué problemas, qué limitaciones presenta este tipo de terapia? Margarita. Bueno, pues fundamentalmente las limitaciones son las que ya ha apuntado María Victoria, que no vale para todos los casos. Después nos encontramos con limitaciones de la tecnología, que las va a comentar Paloma, que es más experta en este campo. Pero entre las ventajas podemos decir que
como he dicho antes, que surge a demanda de los pacientes, porque ahora mismo la movilidad que tenemos la mayoría de los ciudadanos es muchísimo mayor que hace unas décadas, de tal manera que pues una persona pues puede estar en tratamiento y de pronto pues plantearse un viaje o un curso fuera, como ahora mismo están los Erasmus, por ejemplo, de tal manera... Dime una cosa, Margarita, una cosa muy concreta. ¿Es más barata la terapia online que la presencial? ¿Es más rápida? Más rápida, no, lo que pasa es que es más asequible, porque hay también algo que la comunicación virtual puede dejar apuntado, algo así como, por favor, me puede contestar a esta pregunta o me ha ocurrido tal cosa, y entonces, se puede decir que es más ágil, no tiene que pedir cita, entonces se puede convertir en algo más ágil y entonces puede facilitar el tratamiento en este sentido. Pero pensemos también que hay personas con minusvalía que les cuesta trabajo acceder a la terapia online. Hay personas que viven en zonas rurales cuyo desplazamiento les supone un esfuerzo, una carga mayor a la hora de hacer el tratamiento. Y finalmente comentar que hay personas más tímidas que a lo mejor por el hándicap que supone el acudir a una consulta psicológica, pues prefieren este tipo de medio donde se puede decir está más encubierto y a lo mejor es un primer paso para el acercamiento a su terapia psicológica. Pero no tiene por qué ser exclusiva, puede ser también ir alternándose, ¿no? Esta manera de trabajar. Sí, que la terapia online sea complemento de la terapia presencial. Exactamente. Maite, has comentado si era más barato. Yo quiero hacer también aquí un hincapié porque he visto en algunos medios publicitarse terapia 24 euros online. Eso es una barbaridad. El precio que cobra un psicólogo es en base a su trabajo profesional. Entonces, efectivamente, hay unos márgenes diferenciales y puede resultarle más barato al psicólogo hacerlo online que presencial, pero desde luego 24 euros por hora de un psicólogo, esos son patatas para todos, no es psicología. Entonces, es importante que el usuario sepa que una tarifa promedio online puede estar entre los 45 euros y el precio máximo va a depender del profesional porque sea un especialista, ¿de acuerdo? Pero desde luego menos de 45 euros por sesión de una hora no es psicología. Bueno, eso lo regula el Colegio de Psicólogos. Y por lo tanto, pues hay unas terapias mínimas, las máximas las hace el mercado y esas son absolutamente no legalizables, ¿no? En el sentido de que puedes decir no se puede cobrar más de tanto o no se puede cobrar menos de tanto, pero después el mercado... Pero de hecho, Victoria, la utilización de esta terapia tiene las mismas garantías de seguridad o las mismas garantías de calidad que otras, las mismas garantías de confidencialidad. Eso es una de las preocupaciones que tienen los psicólogos que ejercen esa terapia, porque es evidente que hay una gran apertura en la comunicación online, pero precisamente, y Paloma supongo que hablará de eso, hay un hardware que permite una seguridad mayor y hay otras cuestiones, por ejemplo, el usar WhatsApp pues no está contraindicado porque eso tiene una accesibilidad al público que no puede ser controlado y eso es uno de los problemas que todos los cuando hemos hecho una encuesta respecto de los psicólogos españoles que usan este tipo de tecnología, de metodología, mejor dicho, pues ese problema de la seguridad y de la privacidad de los datos es uno de los que todo el mundo tiene en la cabeza y todo el mundo demanda soluciones para ello. Efectivamente, y el psicólogo tiene que conocer la Ley de Protección de Datos que se promulgó en el año 2009, que es a nivel general, protección de datos. El ciudadano tenemos que ser dueños y saber nuestros datos personales, quiénes los utilizan y poner límites también a ese manejo de la información personal. En el año 2018 se pone en funcionamiento una modificación del Reglamento Europeo y lo que nos viene a decir esta ley es que tenemos que tener una seguridad en cuanto a poner las máximas garantías en cuanto a la confidencialidad en la terapia, para lo cual tenemos que conocer
y también informar a nuestro usuario, al cliente, que existe cierta vulnerabilidad, porque sabemos que si un hacker puede entrar en el Pentágono, pues lógicamente va a poder entrar en cualquier plataforma. Pero, en todo caso, el uso del hardware, como decía ella, de los dispositivos que utilizamos, pues tenemos que tenerlos con cifrado, tenemos que pasarle el antivirus de forma regular. En fin, hay que pasar una serie de requisitos para saber que las herramientas que utilizamos funcionan adecuadamente. Y luego también es muy importante, y esto lo dice la Ley de Protección de Datos en cuanto al servidor, porque el servidor es donde se almacena la información. Entonces, la ley exige que sean en servidores seguros desde el punto de vista de la Comunidad Económica Europea. Entonces, no nos sirve cualquier servidor, y esto lo digo por plataformas que alojan la información en servidores que no están ni en la Comunidad Económica Europea ni en Canadá y Japón, que son los países que se solicitan. Luego también, por ejemplo, el usuario tiene derecho, como decía, a la destrucción de la información, y realmente la destrucción de toda la información está distribuida en distintas bases de datos y en distintos ficheros. Entonces, eso es muy importante que se respete. En fin, hay muchos requisitos en cuanto a regular la protección de datos del usuario, y es lo que tanto los psicólogos como los clientes debemos familiarizarnos y saber que se está cumpliendo. Sí, Paloma, a mí me gustaría que hicieras una especie de resumen de qué recomendaciones darías tú a los clientes sobre el uso de estas herramientas, con qué garantías y qué tienen que ver en esa pantalla para saber que están en un sitio seguro. Bien. Para que estén en un sitio seguro tiene que ser una URL HTTPS, ¿vale? Tiene que aparecer un candadito en la dirección donde tú sabes que esa es una dirección segura. Luego, la codificación de la contraseña tiene que ser una contraseña no bidireccional, sino bidireccional. Es impresionante cómo hay plataformas de cierto prestigio donde la contraseña que pone el usuario tiene acceso el servidor que recibe esa contraseña. Eso no debe ser. Esta contraseña se debe cambiar cada X tiempo. El sistema debe apagarse si no está utilizado. Con 10 minutos de no uso se debe apagar para evitar que pueda entrar gente para que lo utilice. En fin, son cosas que, como digo, favorecen el que tanto el psicólogo sepa que le está dando las máximas garantías, y al cliente, dentro de las limitaciones, saber también que se están tomando todas las precauciones. Uh-huh. ¿Qué datos empíricos y qué estudios se manejan con respecto a la eficacia de este tipo de terapias? No hay demasiada información todavía, porque es una actividad joven, pero la que hay consistentemente está en la dirección de que el nivel de eficacia es equiparable absolutamente a la terapia vis a vis. En todas sus fases, diagnóstico, evaluación, tratamiento. Sí. Quería puntualizar una cosa, y es que el psicólogo debe de esforzarse también por crear un clima cálido, porque parece que estos medios pues, pueden resultar más fríos, pero hay que ponerse las pilas en este sentido para que el psicólogo pueda transmitir esa calidez, esa empatía, esa aceptación que normalmente se produce en la terapia presencial. Sí, es importante. Es una de las preocupaciones también, cuando se listan las preocupaciones de los terapeutas. Una de las cosas que tienen miedo es a perder las señales, digamos, corporales que el paciente emite. Naturalmente, si tú lo haces mediante pantalla, no pierdes nada, porque lo ves, igual que si lo... Pero con otra tecnología diferente, en donde la imagen no está presente, pues sí que puedes perderlo. Sin embargo, se generan verbalmente estrategias de comunicación, y parece que a pesar de que se tiene miedo de que no haya esa comunicación terapéutica intensa por señales, digamos, corporales, pues que sí que se produce. Se transforma en señales acústicas. Uh-huh. ¿Y pensáis que es necesaria una formación específica del terapeuta para utilizar este tipo de herramientas?
Sí, por supuesto. Que manejen estos códigos que nos está comentando Victoria. Claro, nosotros estamos desarrollando un material para el Colegio de Psicólogos de Madrid, que la verdad es que estamos muy satisfechas porque son sensibles a la necesidad y a, digamos, liderar un poco este cambio en el uso de las nuevas tecnologías. Y en esta encuesta que te comentaba antes, María Victoria, ya hay una demanda de los psicólogos reconociendo que necesitan formación y digamos que estamos en ello para poder hacerlo. Quería comentaros también, porque un poco como continuación de lo que Margarita estaba comentando, de generar un buen ambiente, hay muchas veces que en el trabajo terapéutico estás con el paciente y la calidad de la imagen empieza a fallar. Entonces, ahí realmente tenemos que tener competencias tecnológicas, aparte de formativas como psicólogo, porque tenemos que evaluar por qué se está yendo la imagen, para lo cual tenemos que saber qué es Internet, saber qué calidad de Internet tiene nuestro usuario, porque es distinto que tenga fibra, que tenga ADSL, que lo utilice mediante Wi-Fi en un sitio público, que eso desde luego está contraindicado. Que está contraindicado, pero a lo mejor un día de pronto aparece el paciente que está en el trabajo y le preguntas ¿desde dónde estás conectado? ¿No? Desde la Wi-Fi del trabajo. Entonces, a no ser que sea un tema que sea irrelevante y no esté relacionado con el trabajo, pues sí se podría abordar, pero desde luego si es un tema que además tiene una repercusión en el trabajo, tienes que cambiar la sesión. Entonces, también, por ejemplo, las competencias que tenemos que tener en cuanto a Internet es saber que una ADSL se va mediante cable, pero no es un cable directo que va a tu casa, sino que hay como nodos que son los que distribuyen la información. Entonces, en ciudades estos nodos están a lo mejor cada 2 calles, mientras que en una zona rural puede estar bastantes kilómetros. Entonces, ahí esos nodos no siempre están actuando de la misma forma. Entonces, tenemos que evaluar y valorar si la conexión que tenemos con el cliente es apta para que se establezca esa relación afable terapéutica que nos decía Margarita. Y luego también es divertido cuando trabajo sobre todo con algún adolescente que de pronto se va la imagen y entonces le digo, ¿están tus hermanos utilizando Internet? Sí, espera, que voy a decírselo, porque claro, todo esto está influyendo. Entonces, bueno, pues es el compendio entre lo que son las pautas psicológicas y el tener ciertas competencias tecnológicas también. Sí, puede ser muy desesperante en medio de una sesión que falle la imagen o que falle el sonido. Sí, pero tenemos alternativas, sí. Las alternativas es que el cliente ya lo sabe, que si falla vamos a terminar por teléfono. Digo si falla si de pronto se cae. Pero efectivamente tenemos que estar un poco prevenidos de estas situaciones. Prevenidos y ágiles, ¿no? Para poder resolver el problema. E informados. Bueno, pues una psicología online y a distancia de calidad y regulada es posible. Es el lema de vuestra asociación, de la Asociación de Psicología a Distancia. En ello estáis trabajando, entiendo, por todos estos comentarios que habéis hecho acerca de la terapia online. ¿Queda mucho todavía para que este tipo de terapia primero se generalice se acabe a lo mejor con ciertas precauciones hacia su utilización por parte de los terapeutas, también por parte de los usuarios? Todavía no estamos al nivel de países como Canadá o como Australia, ¿no? Bueno, estamos andando piano, despacio, pero intentando involucrar a todas las entidades que tienen responsabilidad en este tema para caminar todos en la misma dirección. Entonces, digamos que estamos en los pasos iniciales, pero la voluntad de todos los organismos y de todos los profesionales que trabajamos en este área es en que esto se resuelva mediante la legalidad y el consenso de todos, por supuesto. Sí, en ello está implicado también el Colegio Oficial Psicólogos de Madrid, que nos ha brindado su apoyo. Uh-huh. Creo que también hay que tener en cuenta que esto es una actividad internacional, no solo porque todo el mundo lo hace, sino porque tu propio paciente puede estar en otro país. Y entonces esto genera una comunidad de problemas y además una diversidad de legislaciones, que con ello creo que Paloma también va a puntualizar este asunto, pero una de las cuestiones que tiene que tener la persona que trabaja en este tema es que tiene que estar al tanto
de todos los códigos deontológicos de todos los países en donde puede llegar a tener un paciente. Y eso es muy importante y entra dentro de la formación que tiene que tener las personas que optan por esta opción. Sí, efectivamente, el código deontológico que estamos utilizando actualmente es el que existe para la terapia presencial. Entonces, estamos en el análisis de esos cambios que hay que hacer para adecuarlo a la terapia psicológica a distancia. Nosotros, como bien sabe María Victoria, hemos utilizado inicialmente las directrices internacionales que, digamos, apuntan sobre detectar y sensibilizar sobre los riesgos que hay, no atender a la legislación de cada uno de los países donde se realiza la terapia. Muy bien, pues si no queréis añadir nada más, ¿algún comentario final para terminar? Hombre, animar a buscar información, tanto por parte de los psicólogos que estén interesados en este tema, como por parte de personas que se quieran apuntar al carro de esta forma de hacer terapia, por cantidad de condiciones que le puedan surgir. Entonces, para buscar información la pueden encontrar en el Colegio de Psicólogos o contactando con nuestra web. ¿El Colegio de Psicólogos facilita de alguna manera el psicólogo de Psicólogos de Madrid ha sacado un tríptico donde da información de los requisitos mínimos que tiene que ser sensible el psicólogo a la hora de trabajar con esta metodología? Muy bien, pues la verdad es que se abren nuevas expectativas, ¿no? Además muy, muy esperanzadoras. Eso de, no sé, contactar con un psicoterapeuta en Estados Unidos, por ejemplo. Pues... Sí, pero no queremos buscar la espectacularidad, sino queremos caminar despacio desde el reconocimiento de que lo que hacemos bien. Lo digo porque actualmente con el problema de los servidores que decía antes, es más difícil una terapia con un sujeto que no esté en el mismo país que en el que tú estás trabajando y desde luego que no sea de país europeo porque la legislación es totalmente distinta. Uh-huh. Con todas las precauciones del mundo, desde luego. Claro. Muy bien, pues nada más. Muchísimas gracias, Margarita Olmedo, Victoria del Barrio y Paloma González Peña, psicólogas, profesoras de la Facultad de Psicología de la UNED, miembros de la Asociación de Psicología a Distancia y del Grupo de Trabajo de Psicología Online del Colegio de Psicólogos de Madrid y grandes expertas, como hemos dicho o como hemos visto, sobre este tipo de terapias nuevas. Gracias a ti, Maite. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.